¿Qué es el absentismo? El absentismo es la ausencia de la persona de su puesto de trabajo durante el horario laboral. Entonces, por su propia definición, el absentismo puede tener muchísimas causas diversas. Y la primera y más evidente es una enfermedad común. Una persona tiene fiebre, no puede ir a trabajar. Eso cae en el absentismo. Una persona en una empresa, los trabajadores están de huelga, eso es también absentismo. El trabajador tiene un curso de formación pagado por la propia empresa, evidentemente no puede estar trabajando al mismo tiempo, eso también es absentismo. Permisos por casamiento, permisos por adopción y lo más importante de todo es el permiso de maternidad o paternidad, que evidentemente también forma parte del absentismo. Entonces, esto es importante saberlo, porque la idea que se genera es que el absentismo es simplemente el que se está escaqueando y se inventa un parte médico para no ir a trabajar. Y de esos evidentemente también los hay, pero lo que te quiero decir es que no es todo ese es el fenómeno, sino que incluye, como digo, la enfermedad común o accidente no laboral y fundamentalmente los permisos de maternidad y paternidad. Para que tengas una idea, en 2022 un trabajador medio perdió 113 horas, casi, considerando una jornada laboral de 8 horas, son casi 3 semanas de trabajo, por absentismo, 113 horas, de las cuales 88 horas fueron por incapacidad temporal, es decir, enfermedad común o accidente no laboral. Las restantes 25 por un montón de causas, de las cuales 14, es decir, más de la mitad, fueron por permisos de maternidad y paternidad. El problema del absentismo es no tanto cuando vemos estos datos, aunque ya, si uno dice, si una persona se está perdiendo casi 3 semanas de trabajo por absentismo, se pierde 2 más por los festivos, otras 4 semanas de vacaciones, entonces estamos diciendo que una persona trabaja menos de 10 meses y cobra 14 salarios. Entonces es preocupante. Pero la mayor preocupación viene cuando uno ve los datos, la evolución de los datos en los últimos 20 años. Porque esas 113 horas que se han perdido por absentismo en 2022 son casi el 7% de la jornada pactada efectiva. La jornada pactada efectiva, ¿qué es? Se pacta una jornada. Sobre esa jornada, a veces, en algunos casos, se producen horas extraordinarias. Al mismo tiempo, se restan las horas de vacaciones y festivos y, si fuera el caso, también las horas por ERTE. Y luego, entonces, si tú coges las horas pactadas, le sumas las horas extras y le restas las que no se trabajan por festivos, por vacaciones ni por ERTE, te queda la jornada pactada efectiva. Esa jornada pactada en España en 2022 fueron 1.654 horas anuales, de las cuales, como te digo, 113 no se trabajaron por absentismo, y eso te da el 6,8%. Ese 6,8% es la tasa de absentismo. ¿Y esa tasa es alta o es baja? Mira, en el año 2000 era 3,7, en 2013 era 4,1, y a partir de ahí empezó a levantar, llegó a un pico en el 2020, que llegó al 7,1, porque mucha gente en la pandemia se contagiaba, y entonces es normal que las horas no trabajadas por enfermedad se hayan disparado. Pero el tema es que luego de una pequeña reducción en 2021, volvió a aumentar en 2022. Y de hecho, las horas perdidas por enfermedad común o accidente no laboral en 2022 fueron más que durante la pandemia. Fueron 88 horas. Entonces ahí es donde tú empiezas
a sospechar, a pensar que hay algo más. Porque dices, ¿por qué un trabajador medio en 2022 se enfermó durante 88 horas? Es decir, perdió por enfermedad 88 horas y en cambio en el año 2000 perdió menos de 50. Y en el año 2013, 44. Que ahora la gente se enferma el doble. Es verdad que el dato del año 2013 no es el más representativo porque como era el peor momento de la crisis anterior, la gente defendía, entre comillas, su puesto de trabajo yendo a trabajar. Tenía miedo de perder el trabajo, entonces iban a trabajar aún con fiebre. Por lo tanto, es una cantidad de horas perdidas por enfermedad común, digamos, menor de lo que podría considerarse normal. También podríamos pensar que como la población se va avejentando, podría haber una tendencia a enfermarse un pelín más. Pero, insisto, de 50 horas que eran las pérdidas por enfermedad en el año 2000, estamos en casi 90 horas. Y entonces ahí es donde tú dices, acá hay algo que falla. ¿Y por qué te digo que falla? Porque cuando tú sumas esas horas perdidas por los casi 17 millones de asalariados y tienes en cuenta un coste laboral total de 22 euros la hora, la media de 2022, llegas a la conclusión que el coste bruto del absentismo, es decir, el coste bruto de esas 113 horas perdidas por año por cada uno de los casi 17 millones de asalariados, tiene un coste total de 42.000 millones de euros, más del 3% del PIB. Entonces, estamos hablando de un tema muy gordo. Lo que pasa es lo que te dije antes. La gente va a seguir teniendo hijos, afortunadamente, los que quieran, se va a seguir enfermando en alguna medida, va a seguir habiendo huelgas, va a seguir habiendo permisos, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de ese absentismo se puede reducir y cuánto de ese absentismo es, digamos, estructural? Entonces, tomando, por ejemplo, la media del año 2000 a 2007, como si fuese el periodo que podemos considerar normal, el coste del absentismo que se podría ahorrar la economía son 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros es el 1% del PIB. Las cantidades hablan por sí solas, es muy significativo. Y ahí, ¿qué es lo que falla? ¿Cómo se podría hacer para reducir el absentismo? Y fundamentalmente se trata del control de las bajas y que la gente esté de baja el tiempo que se necesita para su recuperación, pero no más allá. Controlar los abusos, que hoy hablando con amigos hay casos de abusos y cualquiera de nosotros, solo preguntando a nuestro alrededor, puede saber de casos de abusos. Ahora también es interesante ver los siguientes datos. Para el conjunto de la economía, como te digo, un trabajador medio en 2022 perdió 113 horas por razón de absentismo, pero eso en cada sector es distinto. ¿Dónde es mayor el absentismo? En el sector de salud, donde se pierden casi 180 horas, récord total. 180 horas que uno dice, bueno, tienen un pase. ¿Por qué? Porque al trabajar en el sector de salud tienen más posibilidades de contagiarse de gente y por lo tanto tienen más probabilidades de quedar de baja. Hay una visión maquiavélica que dicen, no, tienen más horas perdidas. Sí, es verdad, porque se pueden contagiar más, pero también porque el que le puede dar la baja es un amigo, un colega. Y entonces por eso se dispara el absentismo. Pero el segundo sector, que tiene más absentismo, ¿a qué no sabes cuál es? La administración pública. 157 horas, es decir, cuando en general se pierden 113, en la administración pública cada trabajador pierde 157 horas anuales. Y así puedes ir bajando cada sector. Las manufacturas, por ejemplo, se pierden 125 porque ahí es un sector donde tiende a haber más accidentes. Y luego tienes, por ejemplo, el comercio ya está por debajo de la media porque se pierden 99 horas. En la construcción, 95 horas. En la hostelería se pierden 80 horas y así vas bajando y llegas al mínimo que es la actividad inmobiliaria donde solo se pierden 64 horas anuales, que es casi la mitad que en
conjunto de toda España. Si comparas esas horas perdidas de cada uno de estos sectores con relación a la jornada pactada efectiva de cada rama de actividad, te encuentras unas diferencias enormes. Porque en la actividad inmobiliaria y en el sector de información y comunicaciones, la tasa de absentismo, es decir, las horas perdidas por absentismo dividido la jornada pactada efectiva, es del 4% o menos. En cambio, en la administración pública es el 9,1% y en el sector de salud es del 11,2%, cuando la media total es 6,8%.